mayoría de los creyentes considera que la religión es algo bueno. Otros piensan que la filosofía es algo positivo. Ambas cosas ayudan a las personas a llevar una vida buena, ética y moral. Sin embargo, tanto la religión con sus enseñanzas moralistas, como la filosofía con sus normas éticas, se oponen a la economía de Dios. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Colosenses, consideraremos una promesa maravillosa que Dios nos ha hecho como su pueblo. En Colosenses 1:13 se nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Este es un versículo maravilloso que es muy apreciado por aquellos que aman al Señor Jesús, en especial aquellos que están incluidos en la frase la potestad de las tinieblas. Si hemos tenido un pasado oscuro y pecaminoso, sin duda tendremos una apreciación muy especial por este traslado. No obstante, hay otras personas que no han tenido un pasado muy oscuro o pecaminoso, o por lo menos no se han dado cuenta de ello. Por ese motivo, aunque están de acuerdo doctrinalmente que ese traslado ya se efectuó, su corazón todavía no tiene la certeza absoluta. Entonces, ¿a qué se refería Pablo cuando escribió estas palabras a los creyentes en Colosas? Pues bien, hallaremos una respuesta sorprendente a esta pregunta en este mensaje que hemos titulado Librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo de su amor. Y estamos muy contentos que Eric Romero está con nosotros en el programa para ayudarnos con los comentarios. Eric, bienvenido al Estudio Vida de Colosenses. Es maravilloso estar de regreso para el inicio del Estudio Vida de Colosenses. Este libro es muy profundo en cuanto a su revelación acerca de Cristo, y a la vez nos revela aquellas cosas que nos apartan de Cristo y que frustran nuestro disfrute de Cristo. Este versículo 13 del capítulo 1 de Colosenses es muy similar a otro que encontramos en Hechos 26 del 17 al 18, en donde Pablo relata su propia experiencia de salvación cuando el Señor Jesús le dijo así: ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Sin duda, en este versículo, Pablo estaba recordando estas palabras del Señor Jesús mientras les escribía a los colosenses. ¿No lo cree usted así? Estoy de acuerdo con usted, Víctor. Sabemos por el Nuevo Testamento que Pablo era un joven muy ambicioso en la religión judía y que era muy celoso por guardar la ley. Inclusive en el libro de Filipenses, Pablo dice de sí mismo que era irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. Capítulo 3, versículo 6. Él se ejercitaba de manera natural, según el juicio del hombre, para cumplir la ley. Por supuesto, Romanos 7 nos muestra que Pablo, cuanto más intentaba guardar la ley, más caía bajo el poder de la ley del pecado que estaba en su carne. A pesar de que por sus propios esfuerzos trataba de guardar la ley, en realidad estaba bajo la potestad de las tinieblas. Cada vez que Pablo trataba de ser bueno y hacer cosas buenas, según los requisitos de la ley, se daba cuenta de que había algo dentro de él que se lo impedía, que lo controlaba y que le hacía hacer cosas que no quería hacer.
Esto nos muestra que la potestad de las tinieblas no necesariamente tiene que ser algo maligno. En realidad también puede ser algo bueno. Cuando Pablo fue salvo camino a Damasco, el Señor le dio la comisión de ir a los judíos de aquel entonces, para abrir sus ojos y para que se tornaran a la luz, la cual es Cristo. De esa manera, ellos podrían ser librados de la potestad de las tinieblas y podrían disfrutar a Cristo como su herencia. Como pueden ver, no es tan sencillo comprender lo que estaba sucediendo en Colosas. Cada vez que leemos la frase, la potestad de las tinieblas, casi siempre vienen a nuestra mente las cosas malignas y violentas, tales como la brujería, robar, fornicar y otras cosas. Sin duda, estas cosas que ya mencioné son malignas y son parte de la potestad de las tinieblas, pero no podemos olvidarnos del contexto en el cual fueron escritas estas palabras. Pablo habló estas cosas en un contexto muy diferente. ¿No es así, Eric? Así es, Víctor. Esto nos enseña que no debemos leer o estudiar ningún versículo de la Biblia sacándolo de su contexto. Si verdaderamente queremos conocer lo que el escritor quería decir, debemos tomar cada palabra dentro de su contexto apropiado. ¿Qué significa la expresión la potestad de las tinieblas que aparece en Colosenses 1:13? Si seguimos leyendo más adelante, en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo menciona ciertas cosas que deben ser consideradas como parte de la potestad de las tinieblas. Por ejemplo, en Colosenses 2:8, Pablo menciona la filosofía, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo. Estas cosas se oponen directamente a Cristo. Luego, en el versículo 11 menciona la circuncisión, la cual está en contra de la cruz de Cristo. En los versículos 14 al 17, Pablo menciona las ordenanzas religiosas, que básicamente se relacionan con lo que se puede o no se puede comer, con los días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todas estas cosas son sombras, porque Cristo es la realidad. Luego menciona en el versículo 18 el misticismo, es decir, el culto a los ángeles. En el versículo 23 menciona el ascetismo, el cual es un intento por restringir los apetitos de la carne, dándole un duro trato al cuerpo. Aunque la meta es buena, sigue siendo una práctica religiosa. Al observar estas cosas en el capítulo 2 de Colosenses, podemos concluir que esas no son cosas que normalmente consideramos oscuras y malignas. No obstante, lo mejor de la cultura humana, como la filosofía y la religión, son usadas por Satanás para controlar a las personas y apartarlas del disfrute y la experiencia de Cristo. Por tanto, la frase "la potestad de las tinieblas" no se relaciona primordialmente con cosas malignas, sino con aquellas cosas que las personas piensan que son positivas y buenas, pero que en realidad son usadas por Satanás para apartarnos de Cristo. Eric, muchas gracias por esta explicación tan interesante. Es evidente que la manera como Satanás distrae a los creyentes en el contexto de Colosenses es muy sutil. Sin duda, podemos decir que Satanás es el maestro de la sutileza. No es fácil para los creyentes identificar que las cosas buenas de la cultura humana están relacionadas con la potestad de las tinieblas. Puesto que no son cosas evidentemente malignas, Satanás puede atacar a los creyentes sutilmente. En realidad creo que estas cosas son mucho más peligrosas para los creyentes. ¿No lo cree usted? Por supuesto que sí. La mayoría de los creyentes considera que la religión es algo bueno.
Otros piensan que la filosofía es algo positivo. Ambas cosas ayudan a las personas a llevar una vida buena, ética y moral. Sin embargo, tanto la religión con sus enseñanzas moralistas, como la filosofía con sus normas éticas, se oponen a la economía de Dios. En realidad, la filosofía y la religión son cosas negativas y están relacionadas con Satanás y la potestad de las tinieblas. Romanos 12:2 nos habla acerca de la necesidad de tener nuestra mente renovada. A medida que continuamos hablando este mensaje, a la luz de este ministerio que nos ha sido dado, necesitamos que nuestra mente sea renovada. La potestad de las tinieblas es simplemente la esfera en la cual no brilla la luz de Dios. Eso significa que es una esfera donde hay cosas malignas, pero también donde puede haber cosas buenas. Como usted dijo, esas cosas buenas pueden ser la filosofía, la religión y la cultura. Donde quiera que la luz de Dios esté ausente, eso se relaciona con la potestad de las tinieblas, lo cual tiene la capacidad de apartarnos de Cristo. Al leer el libro impreso del Estudio Vida de Colosenses, me llamó la atención un pasaje que quisiera leerles a continuación. Dice así: Satanás tiene muchas maneras de controlar a los cristianos. Algunos viven conforme a una virtud natural. Tal vez son amables y humildes de una manera natural. Sin embargo, mediante virtudes como estas, Satanás puede controlarnos y retenernos bajo la potestad de las tinieblas. La razón por la que algunos no reciben luz es que están bajo las tinieblas de cierta virtud natural. Cada virtud natural constituye un aspecto de la potestad de las tinieblas. Muchos santos son dominados por su carácter. Algunos son lentos, mientras que otros son rápidos. No importa cómo sea nuestro carácter, Satanás lo usa para ejercer su control sobre nosotros. Esto lo podemos encontrar en las páginas 31 a la 32 del Estudio Vida impreso de Colosenses. Bueno, Eric, esta es una comprensión muy profunda de lo que significa la potestad de las tinieblas. ¿No es así? Sí, así es. Esto nos muestra que aún nuestras virtudes naturales y los puntos buenos relacionados con nuestro carácter humano pueden ser usados por Satanás para controlarnos. Dios, en su economía, no desea que vivamos por nuestras virtudes naturales, sino más bien que permanezcamos crucificados con Cristo. A los ojos de Dios, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer en nuestras virtudes naturales no tiene valor alguno. Esto incluye tanto las cosas buenas como las cosas malas. En la economía de Dios, todas las cosas relacionadas con nuestra vida natural deben ser eliminadas por la cruz de Cristo. Debemos permitir que Cristo viva a través de nosotros. A Dios no le interesa que hagamos cosas buenas o malas. Lo que a Él le interesa es quién hace estas cosas. ¿Será que nosotros somos los que hacemos las cosas? ¿O es Cristo quien las hace? En esto consiste la economía de Dios. Dios desea que nosotros seamos como un vaso que está lleno de Cristo, para que podamos llevar una vida en la cual Él sea expresado. El problema radica en que queremos vivir por nuestras virtudes naturales, mediante nuestra buena manera de ser, para expresar todas aquellas cosas positivas. Sin embargo, todo eso forma parte de la potestad de las tinieblas. Bueno, Eric, supongamos que somos personas muy amables, porque ese es nuestro carácter natural. Entonces, ¿cómo puede eso convertirse en una frustración o en un impedimento para que vayamos en pos de Cristo?
Esa es una buena pregunta, Víctor. Siempre y cuando nuestra amabilidad esté relacionada con nuestra persona natural, es decir, que sea parte de nuestro carácter, pero que no involucre a Cristo para nada, eso es algo que está relacionado con la potestad de las tinieblas. Nosotros, como seres humanos, fuimos creados por Dios, por tanto tenemos una buena naturaleza. Por un lado, tenemos una buena naturaleza, pero por otro, esa naturaleza es caída. Consecuentemente, para poder evitar los aspectos caídos de nuestra naturaleza, entonces nosotros enfatizamos con frecuencia nuestros buenos aspectos, tales como la amabilidad, la honestidad y la sinceridad, los cuales son aspectos que los seres humanos admiran. No obstante, siempre y cuando vivamos en la esfera de nuestra amabilidad natural, nuestra honestidad natural o nuestra sinceridad natural, sin estar conscientes de ello, viviremos bajo el control de la potestad de las tinieblas. Eric, esto es algo muy terrible. Si pensamos un poco en lo que usted acaba de decir, todos podemos testificar que tenemos algunas de esas buenas virtudes en nuestro ser. Entre más permanecemos en la vida cristiana, más somos conscientes de ellas. Lo que sucede es que nunca antes nos habíamos dado cuenta que Satanás usa numerosos medios para mantenernos en tinieblas y controlarnos. Quizá muchos de nosotros nos hemos sentido muy cómodos con nuestro carácter todos estos años y nunca hemos sentido la necesidad de acudir al Señor por ayuda en cuanto a ello. Sencillamente sentimos que estamos bien y que somos buenos cristianos. Puesto que esta es una condición muy sutil, necesitamos desesperadamente que la luz del Señor brille sobre nosotros para poder conocer nuestra verdadera condición. ¿No es así? Eso es verdad, y me alegra que usted haya mencionado la palabra luz. Si estamos bajo la potestad de las tinieblas, como usted dijo anteriormente, no tenemos luz alguna. Puesto que no sabemos dónde estamos y no sabemos que estamos siendo controlados por Satanás, lo que necesitamos es la luz de Dios. Por tanto, si volvemos nuestro corazón al Señor, ejercitamos nuestro espíritu e invocamos su nombre para contactarlo, inmediatamente brillará la luz y tendremos una perspectiva muy diferente de nosotros mismos. Empezaremos a ver que inclusive nuestro buen carácter y nuestras virtudes positivas se oponen a Dios y a su economía. Estas cosas se oponen especialmente a nuestro disfrute y experiencia de Cristo. Siempre y cuando permanezcamos en esas cosas naturales propias de nuestro carácter, estaremos apartados de Cristo. Cada vez que sintamos que no estamos haciendo nada maligno o equivocado, pero sintamos que estamos viviendo por nosotros mismos, perderemos la paz interior e inmediatamente tendremos un sentir de muerte. En ese momento nos daremos cuenta que hemos errado el blanco y que nos hemos centrado en nuestras buenas características, las cuales son ajenas a Cristo y son parte de la potestad de las tinieblas. En cuanto a esto, muchas veces hemos tratado de resaltar los aspectos positivos de nuestra personalidad, tratando de recibir un elogio de las demás personas, cuando en realidad deberíamos comportarnos de manera opuesta y refugiarnos en Cristo. Bien, necesitamos avanzar para hablar de otro punto muy interesante. Este punto es mucho más positivo. La segunda parte del versículo 13 nos dice que hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. En cuanto a este punto, quiero leerles una porción del estudio vida de Colosenses impreso. Dice así: es más fácil
dar un ejemplo del reino del Hijo de su amor que tratar de dar una definición adecuada. Examinemos nuestra experiencia. Cuando nos dimos cuenta de que el Señor Jesús era tan amoroso y adorable, nos sentimos motivados a amarle. Así, cada vez que le expresamos nuestro amor, estamos conscientes de una dulce sensación de amor. No solamente esa sensación de amor incluye al Señor Jesús, sino que también nos incluye a nosotros. De esta manera, nos damos cuenta de que también nosotros somos objeto del amor divino y como tales, espontáneamente, empezamos a ser regidos por cierta autoridad o gobierno. Antes de amar al Señor Jesús, éramos libres para hacer lo que quisiéramos. Ahora, cuanto más decimos, Señor Jesús, te amo, menos libres nos sentimos. Esta porción se encuentra en las páginas 32 a la 33 del Estudio Vida de Colosenses. Sin duda, Eric, tenemos que decir que lo que acabo de leer es parte de nuestra experiencia. Por lo tanto, ¿qué nos puede usted decir? Esa es mi propia experiencia. De hecho, nosotros siempre somos controlados por aquello que amamos. Si amamos algo, esa cosa ejercerá control sobre nosotros. No obstante, nosotros tenemos a una persona maravillosa que es muy amorosa y adorable, la cual se llama Jesucristo. Él es el Hijo amado del Padre. Esto significa que el Señor Jesús está lleno de la vida y la naturaleza divina del Padre. Por tanto, Él está lleno de vida, lleno de amor y lleno de luz. Cuando le amamos y le decimos, Señor Jesús, te amo, espontáneamente sentimos el deseo de complacerlo y de ser uno con Él en todo. Puesto que le amamos, no deseamos hacer nada que lo entristezca. Necesitamos ser regidos por el Señor Jesús y no por cualquier clase de obligación religiosa o principio ético. Puesto que le amamos y Él nos ama, debemos vivir en esa dulce atmósfera de amor para ser controlados y regidos por su amor. Este es un tipo maravilloso de control. Por un lado, somos restringidos al máximo. Y por el otro, tenemos la verdadera libertad, porque vivimos en la esfera del amor y de la vida. Ese es precisamente el lugar donde Dios desea que permanezcamos. Dios no desea que seamos controlados por la religión, por la filosofía, por la cultura, y ni siquiera por nuestro propio estándar de ética, moralidad y virtud. Dios no desea que nosotros seamos controlados por nada diferente de Él mismo, en Cristo, en una relación amorosa, maravillosa, que está llena de vida y de luz. Amén por esta palabra tan animante. Eric, lo que hemos hablado en este mensaje tiene que ser como música dulce para todos aquellos que han vivido bajo la esclavitud de las normas o estándares externos. Cuanto más nos dispongamos a ser restringidos y gobernados por el Señor Jesús, siendo motivados por nuestro amor por Él, más creceremos en vida e incluso en abundancia de vida. De esa manera, seremos liberados de todo lo que no es Cristo, lo cual no solo incluye cosas malignas, sino también asuntos tales como la filosofía, las ordenanzas, las observancias y el ascetismo. Esta es la vida cristiana apropiada que se requiere para llevar la vida de iglesia. Esto es maravilloso. Eric, muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que su visita se repita muy pronto. Gracias por invitarme. Siempre es un gran privilegio estar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde y Eric Romero
la de Bob Dyke. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.